Vamos a abrir nuestras escrituras a la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 18. Hebreos capítulo 2, desde el verso 16 hasta el 18. Muy bien, dice así, hermanos: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos expuesto en otras ocasiones que la carta a los Hebreos se llama así porque es una carta que estuvo dirigida a una congregación cristiana formada por judíos. Por eso se llama la carta a los Hebreos. En dicha carta, el escritor se dedica a resolver una serie de problemas que estaban afectando a aquella congregación de personas que habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, de personas que habían entregado sus vidas a Cristo, pero que en el fondo seguían tropezando con la figura de aquel Mesías que se había hecho hombre. Seguían tropezando con la realidad de que Jesús había venido a nacer de una manera tan natural, en las condiciones más sencillas y comunes como cualquier otro hombre de su tiempo. Vino a ser un Galileo cualquiera, un Galileo común. No vino a ser una persona de una condición superior, no vino a ser una persona con cualidades o atributos que le hicieran extraordinario. No estuvo dotado de riquezas, de posición social, de títulos honorarios que le concedieran respeto o una posición especial entre los hombres. Todo lo contrario, nació como cualquier otro. Nació como cualquier persona a la que todo mundo conocía y trataba. Esto, hermanos, seguía siendo para ellos un verdadero problema. Pero encima de la humanidad de Jesús, esta congregación tenía un segundo problema, que es lo que se está tratando en este capítulo 2 y el capítulo 1. Es que venían cargando con una tradición milenaria de hacer culto a los ángeles. Para aquellas personas creyentes ya, les era más fácil creer en los ángeles que creer en Jesús. Si Jesús hubiera sido un ángel, no hubieran tenido problemas para creer en él. Pero fue un hombre, y un hombre común, un hombre al que ellos conocían a su familia, conocían a su madre, a su padre legal, a sus hermanos y hermanas, conocían a ese carpintero, y eso les hacía a ellos un verdadero problema. Sumado a esto, adoraban a los ángeles, creían en los ángeles de una manera tan segura, tan confiada, tan exacta, tan importante para ellos, que prácticamente los ángeles venían a ser más importantes que Jesús. Por eso ustedes se dan cuenta en esta carta que, comenzando en el capítulo 1, el primer tema que trata el escritor es: Jesús es superior a los ángeles. Tenía que trabajar en ese punto porque sabía los problemas que le ocasionaba esta creencia y este culto a los ángeles a aquellas personas. Ese discurso acerca de que Jesús es mayor que los ángeles abarca todo el capítulo 1 y el capítulo 2.
de donde nosotros hemos tomado estas palabras que forman el título de nuestro mensaje de hoy. Dios socorrió a la raza humana. Porque en el verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Obviamente la descendencia de Abraham incluye a todos aquellos que por la fe habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra clave para entender estas palabras del capítulo 16 es socorrer. Socorro es sinónimo de auxilio. Socorrer es auxiliar, es ayudar, es asistir a una persona que se encuentra enfrentando una dificultad, que se encuentra enfrentando un problema, que se encuentra amenazada de algún peligro, que se encuentra en una situación aflictiva. Esa persona necesita ser socorrida, necesita ser auxiliada. Y el escritor dice aquí que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿En qué sentido entonces está diciendo el escritor que Dios nos socorrió a nosotros y no a los ángeles? ¿Qué es lo que él quiso decir con estas palabras? ¿Por qué utiliza él estas palabras para resaltar aquel tema de que Jesús es superior a los ángeles? Las usó porque quería demostrar que el Señor nos había socorrido a nosotros y no a los ángeles, porque no tomó forma angelical, sino una forma humana. Si Él hubiera venido, hermanos, en forma angelical, se habría vuelto inalcanzable para nosotros. Jesús hubiera sido un redentor que estaba demasiado lejos de nosotros. Nosotros no podemos aspirar a parecernos a un ángel de Dios. Nosotros no podemos aspirar a tener las condiciones, los atributos, las características que tiene un ser angelical. Aquella congregación lo sabía. Los ángeles, lo enseña así la Escritura, son espíritus ministradores que son enviados por Dios para auxiliarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros en un momento de dificultad. Así lo enseñaba la Escritura. Y por eso al pueblo de Israel, desde la ley de Moisés, se les enseñaba: acuérdense de ser hospitalarios, porque muchos, decía la palabra, sin saberlo, hospedaron ángeles. Porque ellos sabían bien que los ángeles en muchas ocasiones habían tomado forma humana para traer el mensaje de Dios, para hacer algo que venía a ser de bendición para el pueblo de Israel. Pero los ángeles son seres espirituales muy superiores al ser humano. Todos nosotros sabemos que los ángeles creados por Dios, seres angelicales creados por Dios, acumulan una cantidad de poderes, de capacidades, de fortalezas que los hombres no podemos tener. Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto. Para que no volvieran a entrar, el Señor puso 2 querubines a la entrada, con espadas, dice, que se removían en todas direcciones. Cuando se estudian los ángeles en la Escritura, descubrimos que hay una organización angelical y cada grupo tiene sus propias características. Los querubines son ángeles de guerra, son ángeles de espada, son ángeles de lucha. Por eso el Señor puso 2 querubines a la entrada del huerto, porque sabía que a esos ángeles con su espada desenvainada nadie se iba a atrever a desafiarlos para volver a entrar al huerto. Yo no había entendido bien las características de un querubín de guerra, de batalla, de lucha, vencedor, conquistador de todas las batallas, hasta que un hermano en una reunión vio acercarse a su esposa y dijo: ahí viene mi querubín.
Yo dije, ¿cómo quiere este hermano a su esposa? Pero después me fui a buscar lo que significaba y me di cuenta por qué lo había asustado. Los ángeles tienen poderes superiores. Los ángeles tienen capacidades superiores. ¿De qué nos habría servido a nosotros un Salvador que no podemos alcanzar? Un Salvador al que no podemos parecernos. Un Salvador que tiene características y atributos que nunca jamás serán nuestros. Hubiera sido un fracaso. Hubiera sido un error muy grande. Por eso dice el escritor de la carta, Dios nos auxilió a nosotros y no a los ángeles, porque ellos no necesitaban un modelo a seguir. Ellos están delante de la presencia de Dios eternamente. Pero nosotros necesitamos de Él. Nosotros, la descendencia de Abraham, desafortunadamente necesitamos de auxilio para vencer nuestras debilidades. Estas debilidades nuestras que nos alejan de la presencia de Dios. Estas debilidades nuestras que nos motivan continuamente a rebelarnos en contra de lo que Dios ha establecido. Es por esto que el unigénito de Dios descendió hecho hombre, porque no quería asustarnos con esos poderes grandes, con esos poderes majestuosos, con esos poderes tan grandes que nos hubieran deslumbrado, pero de miedo. Si ponemos atención a esto, nos daremos cuenta, hermanos, de que para Cristo, el Dios eterno, hacerse ángel hubiera sido una humillación, porque es dejar de ser el Dios eterno y convertirse en un ser creado. Imagínense ustedes lo que significó entonces para Él convertirse en hombre. Descender desde aquella condición del Dios eterno y venir a compartir esta naturaleza nuestra. Venir a compartir nuestras limitaciones. Ni los ángeles comparten nuestras limitaciones. Los ángeles son seres espirituales que no están sujetos a las limitaciones humanas. Ellos no se cansan. Ellos no necesitan dormir. Ellos no dicen a cada rato como nosotros, Señor, dame paciencia. Ellos no son como nosotros. Nosotros a cada rato tenemos hambre. Ellos nunca tienen hambre. No necesitan. El hambre es una limitación. Cuando nosotros tenemos hambre no podemos pensar en otra cosa más que en comida. Porque es una limitación para nosotros, no podemos evitarlo. Los ángeles no tienen ese tipo de limitaciones. En estas condiciones, un Jesús angelical hubiera sido inalcanzable para nosotros. ¿Cuándo vamos a parecernos a Él? ¿Cuándo podríamos ser como Él si Él es tan poderoso, tan majestuoso, tan espiritual y no tiene nada de humano? El Señor les estaba diciendo en esta carta a todos aquellos judíos creyentes que Él se había humillado hasta lo sumo por amor de cada uno de ellos y para que ellos pudieran seguir su ejemplo y vivir en santidad delante de su Dios. Si Cristo entonces, hermanos, se hubiera revelado a la raza humana como ángel, nunca le habríamos conocido como nuestro Salvador. Nos habría asustado el poder de su presencia. Como ángel nos habría quedado claro que Él era un ser totalmente espiritual, sin nada de humano en Él, sin ninguna limitación en Él. Pero un Jesús humano fue diferente. Jesús fue tan humano que con sus mismas palabras nos dijo un día: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nos dijo aprended de mí, es porque se puede ser como Él. No en su plenitud, pero sí se puede parecer a Cristo. Pero sí es un modelo a seguir. Con estas palabras nos estaba diciendo que si Él, siendo humano, había aprendido
humildad y mansedumbre, nosotros también lo podemos aprender si dependemos del Padre. Él nos estaba diciendo, ustedes también pueden. Fíjense que en ese momento el Señor estaba echando abajo ese viejo argumento de que nadie puede ser santo. Nadie puede ser santo de manera perfecta, pero todos podemos avanzar paso a paso, pareciéndonos más al Maestro cada día de nuestras vidas. Sin ser perfectos, sí podemos caminar hacia la perfección. Sí podemos ir caminando, avanzando cada día en nuestra vida hacia aquel modelo a seguir que es Cristo Jesús. Solo el Jesús hecho hombre, solo del Jesús hecho hombre, podemos aprender a depender del Padre como Él dependió del Padre. Él nos vino a mostrar también que podía ser siervo de Dios. Y Jesús fue siervo de Dios. Vino a servirle al Padre porque Él lo envió para que redimiera a la raza humana y cumplió su ministerio. Con esto nos está diciendo que nosotros también podemos ser siervos de Dios si seguimos el ejemplo máximo de la presencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias a que Jesús fue humano, nadie puede verlo y decir, no se puede vivir así. Si Él, siendo hombre, pudo vivir rectamente, la descendencia de Abraham también puede. Porque el Espíritu que vino sobre Él el día que lo bautizó Juan el Bautista es el mismo Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros y que nos puede sostener en la lucha contra nuestras debilidades. Y nos puede hacer vencedores luchando contra esas debilidades que a todos nos afectan. Porque se puede. Es que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4 y verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos vamos a llegar un día a esa perfección, pero mientras viene ese día tenemos que ir avanzando paso a paso, día a día, en ese proceso de imitar a aquel que nos vino a salvar, a aquel Cristo, a aquel Jesús que fue 100% hombre y que vino a sufrir las limitaciones nuestras. Solo Cristo nos puede socorrer en esta batalla, en este esfuerzo grande y excelente por crecer como hijos de Dios. Porque Jesús se hizo hombre, podemos estar seguros de que se puede crecer en Cristo Jesús si imitamos al Señor. La segunda razón por la cual el escritor afirma que Dios no socorrió a los ángeles sino a nosotros es porque vino a redimir a los culpables de pecado. Los ángeles, hermanos, ya en aquellos días se entendían en el judaísmo como seres puros, sin ninguna mancha. Así lo entendía todo judío. En esa condición, los ángeles no tenían que pelear contra una naturaleza pecaminosa. Ellos no llevan dentro de sí una inclinación natural al pecado como nosotros. Ellos fueron creados en un estado de inocencia y permanecen en ese estado de inocencia. Es decir, no hay en ellos mancha que borrar, no hay en ellos debilidad que eliminar. Desde el triste momento del pecado original, nosotros, en cambio, vivimos en una continua batalla, en una continua lucha entre el espíritu y la carne. Es importante esto porque al mismo tiempo que nosotros por naturaleza nos rebelamos en contra de la autoridad divina, también gozamos del privilegio de que podemos ser salvos
por la gracia de Dios en Cristo Jesús. También gozamos del privilegio de que esa mancha de pecado puede ser borrada con la sangre de Cristo Jesús. Redimir significa rescatar. Muchas veces nosotros decimos Cristo Redentor y no sabemos qué significa redimir. Redimir significa rescate. Redimir significa el precio que se paga para rescatar la vida de alguien que va a morir. Tenemos que recurrir a una figura muy delictiva en este tiempo, cuando los criminales secuestran a una persona, demandan un rescate. Si no lo pagan, lo matamos. Eso es justamente redimir. Cuando los familiares pagan el precio, rescatan a aquella persona, redimen a aquella persona. Cristo es nuestro Redentor porque Él vino a pagar el precio que reclamaba el pecado que nos tenía secuestrados y condenados a muerte. Había un solo precio que Dios podía aceptar como justo y perfecto, y era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo vino a morir y pagó nuestro rescate. Los ángeles entonces no eran redimibles. Ellos no estaban condenados a muerte. En ellos no había mancha de pecado. No había nadie que los tuviera sometido a su dominio y a su señorío. No había diablo que reclamara el precio de su rescate. Nada sabían los ángeles de ser rescatados. Ellos gozaban y gozan permanentemente en la presencia de Dios en el orden celestial. Y se gozan con todo aquello que glorifica el nombre de Dios. Por eso dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ellos se gozan, ellos celebran cuando un pecador se arrepiente, pero no saben qué es eso. Fíjense qué interesante es esto. Hoy en día los humanos seguimos en esta terrible disyuntiva. Vivimos entre estas dos opciones: o morimos eternamente o somos rescatados por la sangre de Cristo, el precio de nuestro rescate. Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Los ángeles, hermanos, ignoran todo esto. Todo este proceso de redimir un alma pecadora, no saben qué es eso. Tanto ignoran esto que desearían saber cómo sucede. El mismo Pedro dice en 1 Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren saber, ellos miran. Dice, acabamos de decir que la Escritura afirma que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ellos miran al pecador arrepentirse. Ellos miran al pecador ser transformado. Ellos miran al pecador cómo va cambiando desde que conoce a Cristo, pero no entienden cómo se produce eso. Lo miran, lo celebran, se gozan, pero se quedan preguntando, ¿cómo es esto? Anhelan mirar, anhelan saber cómo se redime a un pecador. Ellos se asombran y hacen fiesta, pero no entienden eso de ser rescatado. No comprenden eso de ser redimido. Pero Jesús, Él conoce bien este misterio. Este misterio de una naturaleza humana que es restaurada por el poder de Cristo Jesús. ¿Y por qué lo conoce bien? Nosotros lo leímos aquí en el verso 16. Porque Él también fue tentado de manera similar a nosotros y experimentó la debilidad de la carne.
Él experimentó la debilidad del ser humano y cómo es tentado a rebelarse en contra de la autoridad del Padre. La tentación en el desierto fue la primera experiencia de Jesús con esta debilidad humana. La primera tentación dice que después de ayunar 40 días tuvo hambre. Nosotros nunca ayunamos y siempre tenemos hambre, pero gracias a Dios eso no es pecado. Eso es tentación, pero no es pecado. El Señor fue tentado porque tuvo hambre y el enemigo vino a tratar de desviarlo de la voluntad del Padre. Pero Él supo resistir con base a la palabra de Dios y salió avante. Pero su más grande tentación la experimentó Jesús en Getsemaní. Esa fue la tentación más terrible y la expresión más humana de que Jesús verdaderamente fue un hombre. Acuérdense ustedes que en Getsemaní Jesús dijo: ya no quiero seguir. Jesús le dijo al Padre: si puedes, aparta de mí esta copa. Él sabía que en un momento lo iban a arrestar y de ahí a la cruz, a sufrir esa muerte terrible, dolorosa, angustiosa, humillante. Y en ese momento de angustia le pidió al Padre que suspendiera todo, que él no quería seguir más. Pero después de orar dijo: pero si no, que se haga tu voluntad. Esa fue para mí la más grande tentación de Jesús, el momento más crítico de su vida, el único momento en el cual él dijo: no quiero seguir. Sin embargo, salió avante. Con esto aprendió de nuestra naturaleza, aprendió de nuestras debilidades, aprendió de la manera como nosotros los hombres tenemos que enfrentar, con una gran diferencia. Él no tenía una naturaleza pecaminosa, nosotros sí. De manera que para nosotros la lucha es más terrible, la lucha es más grande, la lucha es más fuerte. El apóstol Pablo lo resumía en unas palabras muy interesantes: porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Así es de terrible la naturaleza humana. Por eso necesitábamos que Dios nos socorriera a nosotros. Los ángeles no lo necesitan, nosotros lo necesitamos. Y por eso dice el escritor de la carta: no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, porque somos nosotros los que necesitamos de su ayuda. Por todo esto, basta hoy con que un hombre o una mujer se vuelvan a Cristo con fe y Él lo rescatará de la muerte eterna. Basta con que crean que su sacrificio es suficiente para pagar su deuda y serán salvos en Cristo Jesús. Basta con que crean que Él es Dios y tendrán la ayuda y los recursos suficientes para poder vencer las debilidades de nuestra naturaleza humana. Porque se hizo hombre, podemos decir hoy que podemos tener victoria sobre todas nuestras debilidades. Porque Él se hizo hombre, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decir que hay victoria en Cristo Jesús. Podemos decir que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque Él se hizo hombre para conocernos a nosotros. Dios nos socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros en Cristo Jesús. Falta ahora que nosotros asumamos nuestra realidad y comprendamos que esta debilidad nuestra no nos inclina a lo bueno, sino a lo malo. Y que si no contamos con la ayuda de Dios, no podremos vencer nuestra naturaleza. Él nos ha socorrido, Él vino por nosotros, Él está aquí este día por nosotros,
para darnos la victoria ante nuestras debilidades. Confiemos en Él, descansemos en Él, busquémoslo a Él y vamos a crecer en Cristo Jesús. Vamos a orar.